Patricia Luciano es una empresaria de la voz de República Dominicana. Y aquí es cuando ustedes se quedan pensando, espera, ¿cómo una empresaria de la voz? Pues sí. Un buen amigo que vive allí me dijo, por el nombre no sé quién es, pero ahora que la escucho, sí que la tengo presente en alguno de los eventos más importantes de este país. Además de sus cualidades vocales, Patricia es un claro ejemplo de una mujer todoterreno que no baja su escudo ante las adversidades. En esta historia caribeña, más de uno nos sentiremos identificados. Bienvenidos, espero que lo disfruten. Viviré en tu recuerdo. Por primera vez juntos en concierto. Juan Luis Guerra y Vicente García. Una solución innovadora. Luego de un año exitoso. Aquí hay futuro. Cada uno con su tema podcast. Con Rubén Alayón. Patricia Luciano, qué alegría poder contar contigo en el podcast. Gracias por recibirnos. Bueno, la verdad es que yo estoy muy emocionada porque cada vez que uno tiene la oportunidad de compartir con personas que están comprometidas con el contenido y con llevar un mensaje a una comunidad y a una audiencia, pues es un placer y al mismo tiempo una responsabilidad. Así que muchas gracias por tenerme. ¿Qué tal está Santo Domingo? Pues le preguntas a la persona o perfecta para que te responda o la más incorrecta, porque para mí difícilmente yo te voy a decir que nada está mal, porque siempre a todo se le puede sacar provecho. Yo pienso que definitivamente estamos pasando por un momento retador todos los países, pero de alguna forma las cosas se van acomodando. Así que si la pregunta de cómo estamos en Santo Domingo, pues yo entiendo que estamos mejor y todo lo que está mejorando pues es positivo. Así que ahí vamos bien, hay calorcito, hay muchas ganas de echar para adelante. República Dominicana se caracteriza por ser un país muy, muy optimista dentro de todo su esquema y dentro de todas las cosas que nos pasan. Entonces yo no puedo ser más, o mejor dicho, ser menos y decirte, bueno, tal, no. Las cosas están mejorando y esa es la meta, que sigan mejorando todos los días un poquito más. ¿La gente ha escuchado más radio en la cuarentena? ¿En el confinamiento? Mira, es que eso es medio relativo, porque yo creo que lo que la gente hizo en cuarentena, digamos que yo no tengo esa data a mano, pero mi percepción, desde mi perspectiva, se escuchó radio relativamente normal de aquellos que tenían que salir. Ahora, lo que sí hubo un incremento fue de contenido preestablecido, prehecho, como podcast, como series, porque era un contenido que la radio suele ser más consumida desde mi perspectiva, pues en los vehículos, de camino al trabajo y demás. En las casas regularmente los niños suelen oír música, pero siempre se dan como estos casos donde casi siempre las personas utilizan, desde mi humilde perspectiva, pues los vehículos para escuchar más radio y los teléfonos quizás. Entonces, como ahora mismo tenemos toda esta avalancha de contenidos que podemos consumir, pues entiendo que lo que ocurrió fue que hubo como un balance entre radio, televisión y medios digitales y como que ahí se han repartido entre todos el pastel. ¿Sabes que llevo varios días en tus redes sociales y me da la impresión que tú vives con ataques de optimismo? Pronoica, ¿no? Es que pronoica, ¡Wow! Está bien el término. Oh my goodness, a mí me han acusado de muchas cosas, nunca de ser demasiado, oh my God. Pero sí, yo recuerdo el momento de mi vida en el que yo dejé de ser alguien muy oscura, cuya visión de las cosas era muy oscura, donde yo todo lo veía malo y me quejaba como por todo. Recuerdo que un día me dije, yo trabajaba en ese entonces en una estación de radio, y yo estaba sentada y por más que yo trataba de salir de ese estado de nada me funciona, por más trabajo, por más
esfuerzo que yo le ponía a las cosas, pues las cosas simplemente no funcionaban o terminaban siendo muy desgastantes. Entonces, ese día yo recuerdo que me dije, bueno, parece que por aquí no es. Voy a cambiar la perspectiva a ver qué pasa. No fue de inmediato, la verdad no, o sea, y requirió de mí mucha paciencia por un tiempo hasta que pasaran dos cosas, hasta que verdaderamente yo sintiera que las cosas iban mejor y que entonces verdaderamente las cosas empezaran a ir mejor porque yo empecé a ver las cosas mejor. Y entonces, y puede sonar, pues no sé, romántico o muy optimista, pero de verdad las cosas cambiaron. De hecho, mi vida a nivel profesional cambió en el 2011, en marzo del 2011, hace 10 años ya recién cumplidos. Y estoy precisamente en un proceso de cierre de ciclo, o sea que lo tengo aún más presente. Y entonces yo recuerdo eso, recuerdo cómo yo dije, wow, o sea, verdaderamente cuando uno cambia, todo cambia. Obviamente a lo largo del tiempo y en estos 10 años he tenido caídas muy fuertes, he tenido momentos muy oscuros, he tenido situaciones que me han hecho dudar de verdaderamente si el optimismo es la manera más optimista de llevar las cosas, porque hay momentos donde dices, bueno, pero es que hay personas muriendo, pues hay daño en el mundo, pasa esto, pasa aquello. Pero yo decidí abocarme a lo que me hace feliz a mí. Y creo que mientras más feliz soy yo, más feliz es mi entorno. Y mientras más feliz es mi entorno, pues entonces las cosas van mejor. Entonces, desde hace unos 2 años y medio, yo retomé, porque como que me había perdido en algún momento, retomé esta visión y me he decidido a defender esta visión a capa y espada, porque al final, por lo menos para mí, yo siempre termino ganando, aunque al inicio parezca que estoy perdiendo. Y pues por ahí yo me voy, o sea, me he concentrado en recibir las cosas buenas que el universo, que Dios tienen para mí y fomentar este mensaje a aquellos que les pueda servir. Nos acabas de dar la receta que necesitamos para luchar contra esta incertidumbre que tenemos. Patricia. Es que no es mira, es que al final no se trata de una receta. Yo no soy una gurú. Yo soy una persona normal que también está viviendo esta pandemia como todo el mundo y que sufre y probablemente en algún momento me volverá a pasar de ciertas ansiedades como todo el mundo. Lo que pasa es que al final hay dos formas de enfrentar esas ansiedades. Sumergirme en el dolor, en el estrés y creer que el mundo se va a acabar mañana. O de repente pensar, bueno, ok, de regalarle 5 minutos a la ansiedad, sí, hacerle caso, porque las emociones hay que dejarlas que pasen, o sea, tú anularlas probablemente es peor al final. Pero más que enfrentarla es como, ok, cuéntame ansiedad, ¿qué me quieres decir? Le pregunto. A mí me hablan yo tengo 2 entes que me acompañan todo el tiempo, la ansiedad y el impostor. Entonces yo les hablo, cuando siento como que están muy intensas, las dos, que se ponen bastante intensas en un momento determinado, entonces yo lo que hago es que les digo, ok, ¿qué me quieres decir? ¿De qué me quieres curar? ¿Cuál es el tema? Y por lo regular me hacen caso. Si llega un momento donde definitivamente, sobre todo la ansiedad, porque el impostor hasta el momento yo lo he podido manejar, pero si la ansiedad llega un momento en el que no puedo manejarlo porque necesito algún extra, bueno, pues entonces ahí me dejo ayudar, llamo a mi coach, llamo a alguna amiga, entonces, o sea, busco la manera no de beberme un placebo y de sentirme bien por encima de lo que sea, porque eso tampoco funciona, sino más bien busco la manera de encontrar algo por qué dar gracias en toda circunstancia. Repito, esto puede ser muy romántico y a lo mejor quien me escucha va a decir, wow, pero es que ella vive ella cabalga sobre un unicornio, no sé, se sube arriba de una nube y le habla a las hadas de Narnia. Pero la realidad es que a mí no me resultó lo otro. O sea, y uno tiene que abocarse a lo que a uno le resulta. A mí no me resultó ver noticias todos los días cuando me levantaba. No me resultó hablar de los problemas del mundo. No me resultó tener esa sensación completa de, Dios mío, si no hago esto, entonces va a pasar aquello y el mundo se va a terminar. A mí nada de eso me resultó.
me ha resultado lo otro, mantenerme dando lo que me corresponde a mí y mantenerme en movimiento. Cuando la pandemia desató, y te voy a contar esta anécdota que de seguro me lo vas a preguntar, pero como ya hablo hasta por los codos, te lo voy a contar. En marzo del 2020, mi esposo y yo estábamos en el Podfest, que es el festival más importante de podcast del mundo. Nosotros fuimos porque precisamente yo acababa de ganar un premio, iba rumbo a postularme a otra cosa, o sea, estábamos como en esa búsqueda y en ese entender un poco más el mundo del podcast. Nos la pasamos genial, estuvimos en Orlando, estuvimos con amigos, ahí empieza el ruido del coronavirus a acechar y uno a hablar, bueno, el coronavirus y tal. Salimos, se termina el evento, nosotros nos quedamos por lo menos por 3 días más porque teníamos una reunión allá de negocios, vivimos el proceso, fuimos a Universal, o sea, todo chévere. En un momento determinado, empieza a sonar muy fuerte el tema de la pandemia, no era pandemia todavía, era del coronavirus. Y yo me entregué y yo le dije, bueno, señor, mira, yo quiero que tú me saques de aquí porque yo tengo un niño pequeño en Santo Domingo que no puedo dejarlo solo, así que mira a ver lo que tú haces, porque así es que yo le hablo a Dios. Así que me monto en mi avión, llegamos a Santo Domingo y no habían pasado 2 días cuando cerraron las fronteras. Luego entonces, cuando finalmente se arma todo esto de, oh my God, van a cerrar y que la NBA y que esto y que el otro y está como la locura, yo fui a la azotea, estábamos mi esposo y yo los dos así asustados, igual que todo el mundo, ¿qué va a suceder? El negocio, el dinero, la comida, el papel de baño, porque además de todo la gente estaba loca con el papel de baño. Y entonces es como que, bueno, entonces subimos a la azotea del edificio de apartamentos donde vivimos y yo le dije, mira, ¿tú sabes qué? O sea, yo tuve como una conexión con Dios. Yo soy muy creyente de Dios. Y al que no crea en Dios, pues del universo, que para los fines yo pienso que estamos en la misma línea. Y yo le dije, tú sabes que Dios, Espíritu Santo, mira lo que yo quiero. Yo no voy a pasar trabajo en cuarentena. Yo quiero estar cubierta, yo quiero que me vaya bien y y yo no quiero que me falte nada. O sea, en mi casa no puede faltar nada. Resuelve. Y me olvidé del tema. La gente comenzó a mi alrededor, bueno, no tal, yo sencillamente me salí como de 20 grupos, o sea, dejé de consumir todo tipo de información, las redes sociales, incluso no fue que me desaparecí, pero solamente entraba a subir cosas, pero no como a consumir nada de lo que la gente decía porque el bombardeo era mucho. Entonces empecé a leer más y a ver contenido distractor. Puede ser un placebo, repito, pero a mí me funcionó. En la medida en que los días fueron pasando, yo tengo una aplicación que es para gestión de voces comerciales y talentos en República Dominicana. Y entonces comienzan a llegar los requerimientos y ahí se me ocurre hacer una campaña dentro de mi aplicación para saber quiénes estaban disponibles y que tenían herramientas para grabar. Así nos mantuvimos trabajando en medio de la pandemia. Cuando todo el mundo estaba preguntándose qué iba a pasar, nosotros seguimos trabajando. Luego, yo había tenido que parar el equipo que trabaja conmigo, que si las redes, que si la marca, que si esto. Y entonces luego dije, ¿sabes qué? Bueno, no sé si tú lo sabes, porque de seguro donde tú vives, las mujeres tienen el cabello, se entran al baño, el cabello les queda lindo y no pasa nada. Pero en República Dominicana, mi amor, no es así. Y no es mi caso. Así que yo empecé a verme cada vez más fea. Y bueno, o más desaliñada. Y a uno no le gusta verse así, uno se deprime, uno llora, aparte de que, bueno, el tema es que llegó un punto en el que yo quería hacer cosas, pero no estaba como yo quería verme. Entonces le dije a mi esposo, ¿tú sabes qué? Yo voy a hacer lo mejor que pueda, como se pueda, y así vamos a salir. Lancé las primeras cápsulas de una serie que hoy lanzamos precisamente, bueno, cuando salga este podcast, seguro que si entran a mi Instagram van a ver una muy reciente que acabo de sacar. Y que son muy lindas, las últimas, maquillada, producida, pelo lindo, ropa linda. Pero la primera cápsula que está ahí, estoy todo lo contrario, para no decirme fea y horrorosa, pero así es. Y yo la subí, responsablemente la subí. ¿Dónde quiero llegar con eso? Las limitaciones se las pone uno. Verdaderamente yo pienso que uno siempre puede hacer su 1%. A mí una coach me dijo una vez, digamos que hay un 100%.
a Dios, al universo o en lo que tú creas, tiene un 99%. Pero a ti te corresponde 1%. Ahora, como dice el libro The One Thing, o Una Cosa, dice, ese 1% lo cambia todo. Y yo me he dedicado a hacer lo mejor y lo más que yo pueda con mi 1%, que es lo único que yo controlo. Mi actitud, mi emoción, mi sentimiento, mi visión, mi trabajo, mi micrófono, mi estado. O sea, yo lo único que puedo controlar es mi 1%. Lo demás no depende de mí. Entonces, como yo no controlo lo que haga Rubén, lo que haga mi esposo, lo que haga mi hijo, pero sí controlo lo que hace Patricia, pues yo estoy concentrada en lo que yo hago y dejar a Dios obrar. Y a mí me ha funcionado. O sea, no quiero venir a tu podcast porque yo no soy necesariamente la más recomendable para estar, digamos que predicándole a nadie, porque yo soy más pecadora que cualquiera. Pero lo que yo tengo es una convicción de que yo, a pesar de todo, Dios me ama y que lo que yo le pido, Dios me lo da. Entonces yo le pido y pido sin vergüenza alguna y pido todo lo que me da la gana. Dios, tengo varios días que no recibo una locución. Hace una semana que no grabo nada. ¿Dónde están mis clientes nuevos? Y algo pasa, los clientes llegan. Entonces yo soy muy de eso. Y por eso quizás, a mí sí. Yo sé que tú quizás... Y Dios mío, y yo tengo tanto miedo del que va a escuchar este podcast porque va a creer que yo soy una fanática religiosa, pero nada que ver, o sea, no es el caso, es simplemente que a mí me funciona, o sea, a mí me funciona pedir. Y yo pido todo, o sea, yo pido, y si yo necesito, y si Dios no es que me lo da, que al final es Dios, aparece alguien que me lo ofrece. Por ejemplo, justo esta semana, el lunes, yo decía, wow, y no es mentira, eso pasó esta semana, tengo desde hace como 5 días que no grabo nada, porque yo, aparte de las cosas que hago, pues soy locutora profesional, y entonces como que mucho de mis ingresos viene de esas locuciones comerciales, institucionales y todos estos temas de las cosas que hago. Entonces, como que cuando pasan 2 o 3 días sin grabar, es como, óyeme, pero yo tengo como y lo calculo, mira, ya yo tengo como 4 días que no grabo nada. Entonces le dije así, mira, ¿qué está pasando? Tengo tantos días sin grabar. Y ese día, que eso fue antes de ayer, hoy es viernes, antes de ayer era miércoles, como a las 6 de la tarde me llama una persona, Patricia, sí, mira, que te estoy llamando, que le pregunté a fulano de tal, que necesito tal cosa, entonces tal cosa, a ver si lo puedes mandar de una vez. Y yo, tú ves, así me gusta. Muy bien, muy bien. Entonces, a mí esas cosas me resultan. Por eso, para ti y para cualquiera, que de verdad lo siento mucho, lo siento de verdad, pues yo voy a ser pues, optimista empedernida, que no estoy exenta de ansiedades para nada. O sea, yo tengo unas ansiedades muy fuertes, pero no me dejo arrastrar por ellas, sino que las vivo, las escucho, las dejo que salgan, me molesto, pero trato de recuperarme lo más pronto posible, porque yo solo controlo mi 1%. Estaba pensando en tus amigos, felices. Tienen algún problema, se sienten mal, te llaman a ti. ¿Para qué vamos a llamar a un psicólogo? Llamemos a Patricia, ¡No! que nos va a dejar a tope. También Tengo muchos estaba amigos que me pensando, llaman. Ajá. también estaba pensando que esta profesión te quita el derecho un poco a sentirte mal, porque tú puedes ser maestra de ceremonias y al público no le interesa si a ti te duele la cabeza ni nada. Tú tienes que darlo todo, tienes que estar a tope y da igual, dolor de cabeza, mal de amor, lo que sea. Así es. ¿Te ha pasado alguna Bueno, vez, tú eres maestra de ceremonia, ¿te ha pasado alguna vez algo así? Y también la otra pregunta, ¿has hecho algún ridículo público que digas, yo he hecho mis ridículos, claro. ¿sí? Voy a empezar primero, claro. Yo creo que primero vamos a empezar respondiéndote acerca de los amigos. Sí, tengo muchos amigos que me llaman por consejo, por guía, pero no porque yo los vaya a poner a tope. De hecho, esta mañana precisamente una amiga de Colombia me estaba contando una situación y ella me decía, ¿ves como si Dios me responde a todo antes de? Ella me decía precisamente lo que te voy a contestar a ti. Ella me decía que lo que yo le dije no es que ella no lo sabe, es solo que yo se lo recuerdo.
Y creo que eso es lo que pasa con la gente que me rodea cuando me pide una opinión. No es que yo les digo cosas que no saben, es simplemente que les recuerdo. Ahora, quiero resaltar esto. Yo tengo días muy malos y tengo un carácter muy fuerte. Y tengo situaciones que también me desequilibran y que en algún momento toda esa abundancia que yo profeso, pues de repente también se vuelve elusiva. Solo que yo trato de no quedarme en ese loop, sino porque yo he aprendido, hay un libro que se llama The Happiness Hack, yo leo muchísimo, yo tengo muchos libros, y entonces hay un libro que se llama The Happiness Hack, que habla de las conexiones neuronales y la plasticidad del cerebro. Y una de las cosas más importantes que tiene nuestro cerebro es que en nuestro cerebro, tú le dices lo que tú quieras y tu cerebro lo cree. Entonces, así como tú le dices, uy, me voy a morir, y de repente empiezas a desarrollar todas estas cosas que te hacen creer que te vas a morir y probablemente te morirás muy pronto, así también pasa cuando tú te empiezas a creer que tú puedes lograr las cosas. No la vas a lograr de la noche a la mañana, porque si vamos a la realidad, Rubén, hay madres que han levantado vehículos porque han visto a sus hijos en peligro. Y eso no lo hace una persona que analiza, lo hace una persona que no se cuestiona. Entonces a nosotros nos enseñan a cuestionarnos mucho y a pensar mucho en estrategia y a pensar mucho en no sé qué. Y la verdad yo soy una también que me encantan las estrategias, vete por aquí, vete por allá. Pero en el fondo tu instinto siempre sabe y tu instinto te guía. El problema es que estamos demasiado acostumbrados a escuchar las voces de afuera y no las voces de adentro. Y yo lo que estoy buscando en mi vida es cada vez serme más fiel a mí. A mí. No por ego, sino porque yo tengo mi propio GPS, que es el que me lleva al siguiente paso. Cuando yo creé mi aplicación, para luego responderte a lo otro, cuando yo creé mi aplicación, al principio yo le comenté esa idea a mi esposo, y siempre comento esta parte. Y mi esposo no entendía ni papa, como decimos aquí en mi país, República Dominicana. No entendía nada. Y entonces, pero él, obviamente, su forma de apoyarme fue no diciéndome no, pero definitivamente él me dijo, sí, dale, pero él no tenía idea de lo que yo le estaba hablando. Pero yo sí lo veía. Yo lo veía y lo veía tan claro en mi cabeza. Y yo decía, óyeme, pero es que esto va a ser una gran cosa. Yo duré trabajando en este proyecto desde mediados del 2017, desde como abril del 2017, hasta su lanzamiento, que fue precisamente el 18 de abril del 2018, el Día del Locutor en mi país. Y resulta que previamente a eso, como un mes antes, cuando ya él vio el modelo, el piloto, que lo pudo probar, me dijo, wow. Entonces, muchas veces nosotros sí tenemos la respuesta, pero venimos y le preguntamos, Rubén, ¿qué tú crees? Mira, yo estoy pensando hacer un podcast para hablar del color negro y sus diferentes matices. Y entonces Rubén me dice, no, Patricia, eso no va a funcionar porque es que el color negro es un color muy negro. Y desde la perspectiva de Rubén, claro que no va a funcionar porque la información no fue para Rubén. Ahora, yo sí soy muy creyente de que te acompañe, pero ¿quién debe acompañar a una persona? Te debe acompañar a alguien que ya ha hecho lo que tú quieres hacer. ¿En qué sentido? Tú no le puedes hablar de emprendimiento a alguien que no ha emprendido. Tú no le puedes hablar de maternidad a alguien que no tiene hijos. Tú tienes que asegurarte de que las personas que te rodeen sean personas que te acompañen en tus procesos porque ya tienen experiencia en eso que tú dices querer hacer. Entonces, ahora con respecto a lo de el comentario que me hacías de si yo soy maestra de ceremonias y si mi carrera no me permite sentirme mal. La verdad es que cuando mi papá falleció en el 2008, eso se puso, eso fue importante entender eso que tú dices. Hasta ese momento probablemente yo había tenido a lo mejor alguna situación con mi pareja y entonces yo podía no sentirme mal, pero yo abrí el micrófono y no pasaba nada. Pero cuando mi papá falleció, para mí fue pues una perspectiva diferente, porque era algo que yo no tenía de a qué asirme. O sea, a diferencia de si se rompe una relación y tú lloras, tú puedes pensar, bueno, a lo mejor se arregla, o puedes pensar, a lo mejor me voy a conseguir otra persona. O sea, como que hay una solución. Lo único que no tiene solución es la muerte. Y mi papá falleció y yo estaba al aire cuando me llamaron. No me dijeron que se murió, me dijeron, tu papá se puso grave, ven. Yo dejé todo, salí. Y cuando regresé, pues evidentemente el ánimo era muy por debajo. Creo que es la vez donde más honesta he sido con las emociones que estoy sintiendo en el momento que las estoy sintiendo al aire,
porque yo no tenía otra cosa, no podía no trabajar, porque económicamente hablando no me podía dar ese lujo, no podía abandonar, porque tampoco mi papá me enseñó a abandonar, pero definitivamente no estaba en capacidad para hacer reír a la gente ni para entretener como yo estaba acostumbrada. Así que yo hice lo mejor que pude en ese momento. Y con el tema de los ridículos, mira, yo creo que no hay o sea, yo pienso que uno le han pasado cosas que siempre uno recuerda. A mí me pasaron dos cosas que son como así bien funny, que recuerdo ahora. Probablemente cuando cierre contigo me voy a decir, uy, tenía este cuento tan bueno y tenía aquel otro, pero ahora solo me puedo acordar de dos. Que precisamente estando al aire, a mí se me quedó el micrófono abierto y por poco digo un San Antonio, que aquí en mi país San Antonio se le dice a las malas palabras. O sea, empecé a decir, ¿cómo? Y entonces me escuché en el audífono y entonces lo cerré y por unos segundos fue como, así como, oh my God. Y la otra, yo estaba así como muy emocionada contando esta historia, no me acuerdo qué era lo que estaba diciendo y no sé qué pasó y me quedé en blanco. En blanco, pero en blanco que yo no supe de qué estaba hablando, que la mente se me puso así, me quedé frisada, el micrófono quedó abierto como por unos 2 segundos que se sintieron como si fueran 5 meses. Y entonces como que dije cualquier disparate y cerré. Y durante todo el día me pregunté, Dios mío, si me escucharon, ¿qué van a pensar? Al final no creo que nadie se haya dado cuenta. Y creo que a nadie, y si se dieron cuenta a nadie le importó, pero yo me sentí sumamente tonta. En maestrías de ceremonias creo que algo pasó, pero ahora mismo no lo tengo tan claro. Si me acuerdo antes de que terminemos, seguro que te lo cuento. Me lo dices. Estaba recordando que una vez me quedé dormido en una entrevista y el entrevistado me tocaba el hombro y seguía hablando. Bueno, pero sí, terrible, terrible. Bueno, pero estas cosas tienen que pasar. Es como un cómico que de repente en una actuación no hace reír a nadie con su monólogo y en otra el mismo monólogo sí hace reír. Alguna caída tenemos que tener, ¿no? Yo creo en eso. Yo tengo una charla que yo la he dado en universidades, creo, y como así. Se llama Fallando es que se sabe. Y es porque yo vengo de ahí, Rubén. O sea, yo siempre lo digo y en mis podcasts, bueno, siempre he sido muy honesta al respecto. A mí a mí nunca se me trató como si yo tuviera ni talento, ni capacidad, nada de eso en el entorno cuando yo comencé mi carrera. O sea, porque yo no tenía ese talento natural y evidente. ¿Y a qué yo me refiero con talento natural y evidente? La mayoría de mis colegas que compartimos y que nos queremos, pues son personas cuyas habilidades naturales para la comunicación, para la locución, para la voz, pues hacía que las personas le dijeran, oye Rubén, tú eres locutor, porque si no lo eres deberías serlo. A mí no necesariamente... cuando yo empecé en esta carrera, nadie me tomó de la mano, ni vio en mí ese talento, porque yo verdaderamente estaba muy cruda. Mi voz era muy, muy, muy aguda, que dicho de otra forma era muy chillona. Yo tenía serios temas de respiración, o sea, yo hablaba y respiraba entre palabras y palabras donde no necesariamente había una necesidad de una pausa. Además de eso, yo hablaba muy rápido, lo que significa que era como, pues no sé, para el que me veía, me escuchaba, no era como que ella se le puede hacer algo, sí, pero va a haber que trabajar mucho y es como que siempre va a ser más fácil tú irte por el que tiene aquella posibilidad evidente. Entonces, yo realmente decidí que yo sí iba a hacer todo esto porque era lo que yo quería hacer y lo he trabajado. Entonces, digamos que para mí, todos estos asuntos tienen mucho que ver con qué tanta pasión tú le vas a poner a las cosas, pero también qué tanto tú escuchas a la persona que tú tienes por dentro. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque si tú me dices, mira, Patricia, esta carrera pues está diseñada para personas que tienen habilidades especiales y tal, pues antes eso se creía y se defendía, pero yo soy el vivo ejemplo de lo otro. Yo soy el vivo ejemplo de que si tú eres tenaz, si eres audaz, si
dejas de escuchar las voces de afuera y empiezas a escuchar lo que verdaderamente te apasiona, las cosas poco a poco se van develando frente a ti. Entonces, yo he hecho prácticamente todo lo que yo he querido hacer dentro de la carrera. He hecho radio, televisión, podcast, comerciales, o sea, todo lo que a mí me ha llamado la atención, yo he tenido la forma de desarrollarlo. No porque yo sea muy buena, sino porque yo me permití fallar, porque yo me permití meter la pata, porque yo me he permitido, pues, no ser perfecta. Y entonces, de alguna manera, cuando tú asumes que vas a fallar desde el principio, pero no desde la perspectiva de no voy a hacer, porque voy a fallar, no voy a hacer las cosas, sino más bien, aún a sabiendas de que voy a fallar, igual voy a hacer las cosas porque algo bueno puede salir de ahí, pues entonces lo hago. Y casi siempre las cosas se acomodan solas. Yo sé que, Dios mío, yo sueno horriblemente optimista y lo siento, me da tanta pena. Creo que Rubén está empezando. Para los que nos están escuchando, si han llegado hasta aquí, señores, ustedes tienen que ver la cara de Rubén. Rubén me mira como, Sí, ¿de claro. dónde salió esta persona? ¿De dónde Tu salió esta marido persona? ¿Para es qué la invité a locutor mi también. podcast? Sí. De hecho, él es un talento. Tu marido es natural. O sea, locutor mi también. marido llega, sí, y él abre la boca. Ojalá y pasara por aquí, porque si él abre la boca y te dice, hola Rubén, ¿cómo estás? Tú dices, tú ves, ese sí es un locutor. Porque nos pasa Sí, lo he siempre. escuchado, Lo he escuchado tu marido, he escuchado varias demos de él Pero quizás es que el locutor necesita también entender que es una marca y se tiene que saber vender. Y aquí podemos generalizar. Todos somos una marca y Así necesitamos saber vendernos. Que creo que es lo que veo en ti cuando veo tus redes, cuando veo tu web, que abarcas todo o casi todo el ámbito de la locución, porque te falta hacer radioteatro, ¿no? Y quizás Bueno, lo sí, haces, eso lo ¿no? he hecho. No, eso no lo he hecho porque no me ha llamado la atención, pero es más eso, es como Ya que lo yo me harás. aboco a lo que me gusta. Seguro en algún momento me animaré. Mira, y esto es lo interesante, Rubén. Yo soy directora de una estación de radio desde hace 10 años. ¿De cuál? Estoy en proceso de EXA 96.9. Y entonces, es cuando yo inicié ese proyecto, que yo lo inicié desde cero, en una carpeta, me entregaron todo, y yo venía de ser coordinadora de producción de otra estación de radio. ¿Qué pasa? Que pues durante esos 6 o 7 años al principio yo me mantuve como muy bajo perfil y muy enfocada en mis roles behind the scenes, porque en verdad, aunque tú no lo creas y aunque yo ahora hable hasta por los codos, yo hablo mucho siempre, pero la realidad es que a mí me gustaba más el behind the scenes. Me gustaba hacer estas cosas. Si iba a grabar un comercial, ir y grabarlo y luego guardarme. Si iba a ir a un programa de televisión, ir a hacerlo y luego guardarme, porque era más cómodo. Entonces, en el 2018, cuando yo lanzo la aplicación, yo decía, bueno, esto es genial porque ya tengo algo que yo lo estoy creando desde cero, que me permite emprender, que va a generar un ingreso y que además va a ser como que se va a poder promover solo, porque eso solo debería generar su propio interés. Pero pasó algo muy curioso y aprendí una muy gran lección, una gran lección. Me pasó que como yo tenía ya, para ese momento yo estaba casi rondando los 15 años de carrera o 15 años y algo. Lo que significa que entre un grupo, pues yo era conocida, pero en el grupo del medio, no necesariamente del público. Así que cuando yo comienzo a hablar de este proyecto, que va dirigido a un público, entonces yo tuve que empezar a decir, era como que, ok, ¿cómo se llama la aplicación? Castaco. ¿Y quién eres tú? Patricia Luciano, soy esto, aquello. Y me di cuenta de que aunque los entrevistadores sabían quién era yo, pero la gente no. Y había que justificarle mi experiencia, mi tiempo en el medio, como mi camino. Y yo dije, bueno, pues esto no es por aquí. Aparentemente yo voy a tener que cambiar un poco la estrategia porque estoy teniendo que trabajar doble. Tengo que justificar la aplicación y tengo que justificarme a mí. Así que en el 2018, entonces yo hice un cambio de estrategia. Y ahí
en diciembre del 2018, nace mi marca. Ya yo tenía como un año contemplándolo, pero la verdad no quería. Incluso el podcast salió en octubre del 2018 y fue muy tímido todo el proceso. Yo me decido a lanzar la marca, a hacerme fotos como de gente grande. Lanzo la página en el 2019. O sea, hago todo este proceso entre finales del 2018 y principios muy pequeñitos, o sea, como hasta enero del 2019, como que lanzo marca, lanzo página, lanzo fotos, lanzo estrategia. Entonces, a partir de ese momento, ya cambió mi mentalidad y entendí que marca somos todos en un momento en el que, por lo menos en este momento, si tú no trabajas tu marca, así vayas a manejarte behind the scenes, cuando la necesites, entonces el trabajo es doble. Porque no es lo mismo que Rubén, que no le interesan las redes sociales, por lo menos tenga un logo, tenga como definidos sus valores como marca, qué es lo que tiene como visión, hacia dónde se ve, aunque no haga nada en redes sociales, a que cuando finalmente se da cuenta de que lo necesita, quizás porque estás cambiando de trabajo, quizás porque de repente tienes un mensaje que dar y ese mensaje ya te decidiste a darlo, entonces tienes que empezar todo desde cero. Y créeme, se siente mucho más arduo el trabajo si tú no has hecho absolutamente nada, que si poco a poco por lo menos vas como mirando cuáles son esas cosas que te identifican para que cuando ya llegue el momento de tomar la decisión, entonces solo tengas que recurrir a esa carpeta donde ya sabes cuáles son las fotos que te gustaría hacer, cuáles son esos valores que te identifican como marca, cuál es esa visión que tienes para ti, quiénes son esas personas que te gustaría impactar. Y la gran mayoría de nosotros que trabajamos esto, no digo todos porque no tengo derecho a generalizar por nadie, pero la gran mayoría de nosotros tiene un mensaje, por eso nos gusta trabajar locución, oratoria y todos estos temas, porque de alguna manera disfrutamos la sensación de poder impactar la vida de los demás de alguna forma. Y si tenemos ese mensaje, tenemos entonces que ser responsables con ese mensaje. Entonces, esa es mi visión y por eso yo desde el 2019 empecé a trabajar muy, muy de lleno con mi marca. Y tengo la tranquilidad de que quizás todavía me queda un largo camino por recorrer, pero tengo una claridad importante de lo que quiero para mí, hacia dónde voy, pero sobre todo de por qué lo quiero hacer. Para tomar ese camino que tú dices, primero que nada hay que olvidarse de la paranoia de que en internet la CIA nos está mirando y No, claro. que... Sí, sí. Yo creo que en la vida, hoy por hoy, hay dos caminos. O creas una marca, te vendes, tienes presencias en las redes sociales, o te vas a Alaska, a los bosques, y te instalas ahí a vivir, y ya está. Y te quedas con tu paranoia de que la CIA y los extraterrestres te van a estar observando. Mira, yo pienso que hay muchas cosas que nosotros nunca vamos a saber, como quién mató a Kennedy, qué pasó con Amelia Earhart, qué pasó finalmente, cómo fueron creadas las pirámides de Egipto. Lo mismo que pasa también con qué va a pasar con las informaciones que tiene la CIA, la KGB, el no sé qué, o sea, todos esos movimientos internacionales y todas esas instituciones y todos esos, bueno, pues no sé, yo no sé, de nada de eso yo sé, así que si estoy cometiendo un error, de verdad, perdónenme, pero de eso yo no sé. Lo que yo sí creo es que uno tiene que hacer las paces con ciertas cosas. Y volvemos a lo que yo te decía en un inicio, ¿con qué yo controlo? Si yo no quiero ser observado por ninguna, por Facebook, por ningún algoritmo ni nada de eso, entonces yo tengo que tomar la decisión y hacer la paz, o sea, hacer las paces oficialmente con esa decisión. No voy a estar en redes sociales porque no quiero ser parte de las redes sociales, entonces, pues salte de las redes sociales y conozco a alguien que todo lo busca por pestaña incógnita en su página web. O sea, cada vez que va a usar Google lo hace por página incógnita. Bueno, y supongo que eso le da paz. Ahora, yo lo que aprendí o lo que he visto es que a mí me funciona el
no vivir en, bueno, yo vivo en una burbuja, ya como se han dado cuenta todos los que han llegado hasta aquí, pero yo creo que, y he sido acusada de eso, la verdad, pero yo creo que lo que a mí me ha funcionado es entender que tanto si yo quiero ser parte de esta red, como si no quiero ser parte de esta red, igual estoy en esta red. ¿Por qué? Porque cada vez que yo voy a un banco, el banco tiene mis datos, esos datos se van a algún lugar, esos datos que se van a algún lugar van a algún otro lugar y eso se queda guardado en algún otro lugar que yo nunca voy a saber. Cada vez que yo compro algo con una tarjeta de crédito, pasa por el proceso. Cada vez que yo voy al médico y paso mi aseguradora, paso por el proceso. Entonces, no creo que seamos tan, pues, Incógnitos. como que yo no siento que seamos tan incógnitos como nos gustaría creer, ni que tenemos el control como aspiramos creer. Obviamente hay cosas que podemos hacer y entonces uno se bebe su placebito y lo hace. Bueno, está bien, yo voy a hacerlo por incógnito, entonces eso es un placebo, porque al final del día sigue siendo, o sea, ¿qué garantías tienes tú de que el hecho de que sea una página negra que te diga está de incógnito realmente no se está yendo a ningún lugar? O sea, no hay ninguna garantía. Entonces, como no la tienes, no es como que yo, no te voy a recomendar eso a ti, pero no es como que yo me voy a decir, uy, no importa, vengan todos y vean mi información. No, yo voy a hacer lo que tengo que hacer para cubrirme, para evitar que se vea mi contraseña. O sea, yo voy a hacer todo lo que me toca, volvemos al 1%, yo hago mi parte. Pero como lo que yo no controlo es un 99%, no, pues paro de sufrir y me enfoco en lo que yo sí puedo hacer. Y entonces, eso a mí me da paz. No es fácil. Cuando éramos niños, se veían más fáciles las cosas, quizás porque como éramos niños, todo se veía fácil, quizás porque eran tiempos más fáciles per se. Yo no lo sé, a lo mejor mi mamá puede pensar, entiendo que cuando yo era una niña, mi mamá pensaba, uy, estos tiempos son muy difíciles, y a lo mejor así la mamá de mi mamá también pensó lo mismo cuando mi mamá era una niña. ¿Por qué? Porque cada generación va viviendo su situación de la forma en la que la percibe, y eso significa, pues a lo mejor sentir, bueno, es que esto es muy retador. Ahora, antes no habían tantos malos y las personas vivían de tal manera. Pero si nos enfocamos en eso, si yo me enfoco en eso, pasará algo muy, muy simple. Voy a sufrir más y como quiera no puedo hacer nada. Entonces, si no voy a poder hacer nada con que hay un volcán que está en erupción, pues no sé, creo que es, no sé dónde, pero ahora mismo hay un volcán que está en erupción. O sea, si yo no puedo hacer nada con que el volcán esté en erupción, entonces empezar a vivir de la angustia por ese volcán que está en erupción solo me va a traer más angustia y generarle más angustia a las personas que están a mi alrededor. Por eso al inicio de la pandemia, te digo que me salí de un montón de grupos y todo aquel que me hablaba de que si de la pandemia, que si de esto, que si de aquello, yo simplemente, o sea, dejé de consumir. Ahora, eso no significa que no estemos informados. Claro, vamos a ver qué pasa con el volcán, pero que yo busco la información más verídica que yo puedo encontrar. ¿Y qué es eso? A lo mejor voy a ir a un periódico, a lo mejor voy a buscar a un experto, déjame ver qué dice Rubén de esto, que él es experto en tal cosa, investigo por ahí, por lo menos para yo tener una información básica. Y luego está acordarme de las muchas veces que pasaron cosas muy malas que yo no esperaba, pero muchas veces de las cosas que nunca llegaron a ser tan malas como yo las pensé. Porque la cantidad de veces que tú, Rubén, has estado en una situación que tú piensas que lo peor que puede pasar es y que el mundo se va a acabar y no sé qué cosa. Y mírate, un año después de una pandemia, tú estás aquí vivo y probablemente al inicio de la pandemia pensaste, no, pues a lo mejor si me da el COVID me voy a morir, pero gracias a Dios estás aquí. Entonces, muchas personas se la pasan pensando en lo peor que puede pasar. A mí me ha sucedido y me volverá a suceder probablemente en algún momento, pero hay que tratar de recordar las veces que la vida nos ha mostrado que las cosas no llegaron a ser tan malas como las vimos, porque eso es evidencia de que las cosas también pueden ser así en este momento, sea lo que sea que tú estés pasando. Las veces que yo por ejemplo, tuve una situación en febrero,
yo pasé un susto que pensé que iba a tener que algo sucedió y yo pasé un susto muy grande y duré 3 semanas en angustia porque pensé que iba a tener que pagar una cantidad de dinero muy fuerte para un proceso que tenía que hacer. 3 semanas y cada vez me decía, no, todo va a salir bien, pero en el fondo yo te juro que estaba volviéndome loca y llamé a una experta para que me revisara lo que yo tenía que pagar y no sé qué. Al final, te soy sincera, todo salió mejor y no mejor, mucho, 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 por mucho mejor de lo que yo creía. Entonces, eso es evidencia para mí de que la próxima vez que yo me quiera desesperar, me voy a recordar de que muchas veces las cosas no salen tan mal como yo pensaba que iban a salir. La enseñanza que nos ha dejado esta pandemia y con respecto a lo que tú dices es que tenemos que entender que no controlamos todo. Es lo que el ser humano hoy por hoy con esto tiene que tener claro. No controlamos todo. Y eso es lo que crea la mayor incertidumbre en la que Lo que pasa vivimos. es que nos encanta creer que podemos controlar. Y para los que somos controladores, porque yo soy súper controladora, no vaya a creer por ningún momento, bajo ninguna circunstancia que no lo soy. Al contrario, hablo tan bien y tan experimentada del control, porque el control y yo tenemos una relación profunda de amor. O sea, la controladora en mí le encanta querer, o sea, controlarlo todo. Y esa fue una de las primeras cosas que yo tuve que asumir responsablemente. Vamos a empezar con que mi temperamento, tú sabes que yo no sé si conoces los temperamentos, que son colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. Entonces, todas las personas suelen tener 2 más desarrollados, o sea, todos tenemos un poquito de todos, pero digamos que hay 2 que son como los dominantes. En mi caso, para variar, yo soy colérica sanguínea. Y entonces el colérico y el sanguíneo van ahí. A veces es más sanguíneo que colérico, a veces es más colérico que sanguíneo. ¿Cuáles son las características de estos temperamentos? Que el colérico es una persona de mucha decisión, pero es muy controladora. El sanguíneo, por el contrario, es alguien que le gusta mucho estar en el spotlight, pero entonces es como decimos en mi país, como medio, como así, como muy ay, sí, está bien, dale, no importa. Entonces imagínate, o sea, yo vivo en esas 2 vertientes dependiendo del momento, de la fase de la luna, o sea, de todas las cosas que uno va viviendo en el día a día. Por ende, yo sé mucho de lo que es controlar y querer y querer controlar el resultado de las cosas. Pero soy también porque vivo en esa, pues en esa burbuja y en esa pelea interna muchas veces, te puedo decir que uno puede controlar el controlador que hay en uno, y eso se logra, por lo menos a mí me ha funcionado al asumir que yo no tengo el control de nada, que yo solo puedo controlar a Patricia y el 1% que tiene Patricia. Que si Rubén no me llamó y yo lo llamé muchas veces y Rubén no me devolvió la llamada, yo no controlo a Rubén. Rubén no me pertenece. Rubén es un ente libre y soberano que puede hacer con su 1% lo que él quiere y puede llamarme o no. Ahora, yo me aseguro de llamar a Rubén y de decirle, Rubén, mira, te estuve llamando, no me comuniqué contigo. Cuando tengas oportunidad, por favor, devuélveme la llamada. Entonces, es como ir haciendo las paces con eso. No se hace más fácil porque sea fácil, se hace más fácil porque con el tiempo te das cuenta de que se vive mejor. Entonces, yo estoy tratando de estar ahí y de ir, bueno, claro. Y el otro truco es que esto es un paso a la vez, un día a la vez. Yo no te puedo decir a ti que en diciembre yo no voy a estar otra vez en una fase de, Dios mío, porque pasan cosas y uno es como que echa hacia atrás y vuelve y cae y no sé qué, por lo que decíamos ahorita de que fallando es que se sabe. Pero yo me enfoco en el siguiente paso que voy a dar. O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Ok, este es el paso. ¿Y cuál día es el más importante? Hoy. Entonces, no es que yo no planifico, porque igual que tú hago planes que en diciembre quiero irme para no sé dónde y que quiero hacer tal cosa, claro que sí, pero estoy consciente de que yo no puedo prever lo que va a pasar en diciembre y si no recordemos que en plena pandemia todo el mundo tenía un montón de planes y esos planes se fueron a la porra Claro. y se cayeron todos.
Entonces, todos los que pagaron un montón de dinero para sus vacaciones, que compraron tickets, que fueron a no sé dónde, o sea, al final vieron la pandemia, llevarse esos planes y no tener ninguna oportunidad de decirle, señora pandemia, usted deja que yo llegue de las vacaciones para usted, pues, empezar su proceso. ¿Podemos hacer ese trueque? No, tuvieron que adaptarse. Y en mi caso, pues, está igual. O sea, hay muchas cosas que yo tuve que dejar de lado, planes que no se pudieron concretar, pero no necesariamente eso quiere decir que haya sido malo, porque por lo menos a mí, gracias a Dios, mi vida, pues yo estuve tranquila aquí en mi casa, estuve con mi familia, que es mucho más de lo que mucha gente puede decir. Entonces, hasta eso hay que agradecerlo. O sea, el hecho de que dentro de todo, independientemente de lo retador que fue todo, algo tan simple como, bueno, yo pude comer, que de repente uno había olvidado lo importante y lo retador que puede ser el encontrar comida en un momento determinado. ¿Por qué? Porque uno quizás no se había visto nunca, quizás nunca muchas personas vieron amenazadas su supervivencia, que otros quizás lo tenían muy claro porque han vivido en situaciones retadoras toda la vida, pero algunos, pues se nos olvidó que verdaderamente nosotros comemos porque otras personas hacen una labor de la que nosotros ni nos enteramos, como el agricultor, como el ganadero, como todas esas personas que están en los campos por allá muy lejos. Entonces uno va al supermercado, hace la compra, se la come, qué felicidad. Y cuando luego llegó la pandemia nos recordó que no es que mágicamente abrimos el supermercado y ahí están colocadas esas frutas porque llegaron ahí en una alfombra mágica, sino que son personas que estuvieron viviendo situaciones y que aún así se aseguraron de que yo tuviera comida en pandemia. Entonces eso también yo aprendí a agradecer. De hecho, una de mis canciones favoritas, y te la regalo para que si quieres la busques, se llama Grateful, la canta Rita Ora, es escrita por Diane Warren para la película Beyond of Lights Beyond, no recuerdo bien el título, pero es una canción que habla acerca del agradecimiento y es como una canción así como muy linda, pero también como muy clara. Y yo la canto mucho, la escucho mucho para mantenerme conectada con el agradecimiento, que es la otra cosa. Cuando agradeces, pues como dice una frase por ahí, el corazón agradecido, como que cuando uno agradece, uno recibe doble, me parece que es. Y yo trato de ser muy agradecida con las bendiciones que recibo y con las cosas buenas que me pasan, porque esas son las cosas que alimentan los días donde no nos va tan bien y donde pensamos que ya nunca más nos va a ir bien. Mentira, las cosas siempre pueden mejorar, pero definitivamente para que las cosas mejoren, más que lo que nosotros hagamos de lo que podemos hacer, está como nosotros tratamos de manejar las emociones en ciertos momentos. Y suena muy lindo, y sé que suena muy romántico, pero si algo me enseñó la muerte de mi papá hace 11 años es que mientras estemos vivos, algo se puede hacer. Cuando mi papá murió, ahí fue que yo entendí lo que no se puede resolver. Mientras estemos vivos, algo se puede hacer y mientras se puede hacer algo, pues hacemos lo que nos toca. ¿Tú crees que luego de este fenómeno del podcast, cambiando un poco el tema y yendo a algo ahí, qué puede venir? Pues mira, ahora hay una tendencia muy fuerte con Clubhouse. Creo que Clubhouse llegó y yo fui una que cuando entré, pues la fascinación fue muy grande porque la oportunidad en Clubhouse es crear comunidad y se crea comunidad relativamente rápido en comparación con otras redes sociales. Eso por un lado. Creo que todo este tema del streaming y crear contenidos que tú puedas como masificar a través de tú compartirlo a través de video y audio, pues de alguna forma también siento que está tomando cada vez más auge porque estoy viendo cada vez más personas asegurándose de compartir contenidos de calidad en plataformas cada vez más versátiles, ¿no? Entonces creo que eso es parte de lo que se va a seguir viendo. El podcast definitivamente también llegó para quedarse.
Lo que sí creo que con el podcast es que cada vez hay que ser más honesto, porque cuando me ha tocado asesorar personas con el tema del podcast, la primera pregunta que le hago es: responde y escribe por qué quieres hacer un podcast. Porque el podcast no es como Instagram y respetando todo aquel que se dedica a hacer contenido para Instagram. Yo hago contenido para Instagram, pero para mí siempre va a ser más retador crear un episodio del podcast, buscar el invitado, armar las preguntas, pero luego de hacer eso, que es donde viene el verdadero trabajo del podcast, a diferencia de otras redes sociales y de otras plataformas, es escuchar el audio, revisar los errores, editarlo, montarlo, ponerle la música, a lo mejor ponerle algún efecto si llegara a ser necesario. Luego entonces procesar eso, subirlo a una plataforma, armar todo el copy que lleva ese episodio, subirlo a la plataforma como va, y luego entonces es que verdaderamente comienza el trabajo, el de la difusión para que llegue el mensaje a todos aquellos que tiene que llegar. Entonces, en Instagram, si tú tienes una foto linda que te la tomaste con tu esposa, con tu novia, con tu hermana, te tomas la foto y desde el mismo Instagram lo subes, le pones el caption, que puede ser simplemente no caption needed. Y entonces la subes la foto, le pones un hashtag y la subes. Entonces, lo que creo es que cuando, sin ánimos de ser, o sea, sin ánimos de quitarle mérito, porque repito, yo trabajo en Instagram, me gusta mucho la plataforma, pero el podcast como tal requiere cada vez de gente más comprometida con el contenido. ¿Por qué? Porque eventualmente, si no te das cuenta de cómo son proyectos que inician con mucha fuerza y luego se quedan abandonados. Empiezan muy bonitos, empiezan con mucha ambición, ves 10 episodios geniales, bien producidos, con contenido de mucho valor, y luego te quedas esperando la siguiente temporada y la siguiente temporada nunca llega y le escribes al dueño del podcast: oye, Rubén, ¿cuándo vas a venir con otra temporada? No, bueno, sí, no, y tal. Y al final o terminan no regresando, o si regresa quizás decide cambiar el esquema porque se dio cuenta de que no le gustaba tanto. Porque el tema con el podcast es que el que lo haga no debe hacerlo solo porque es una tendencia, sino porque le gustan ciertas cosas de hacer audio, como grabar frente a un micrófono, tener la valentía de vez en cuando de grabar solo también para mí es un plus, porque si en algún momento el invitado te falla y no tienes más episodios, no deberías permitir que eso te frene de tú hacer el episodio que sigue. Entonces, para mí es importante como eso, como que la gente que vaya a hacer podcast, que siga haciendo podcast, que sea bien honesto de por qué lo estoy haciendo, no porque no tenga derecho de hacerlo y quitarse. Cada quien tiene derecho de empezar y dejar las cosas si no les funcionan. Pero a veces el podcaster nuevo invierte en micrófono, invierte en plataforma de audio, invierte incluso a lo mejor en algún programa de edición, invierte en acondicionar un espacio porque tiene toda esta visión de cuando haga el podcast, para luego descubrir que no le gusta tanto. Entonces también ahí viene algo que yo les digo: si es algo que tú estás iniciando y no sabes si te va a gustar, pues explora con lo que tienes primero, haz la inversión mínima como el MVP. Entonces haces esta inversión mínima, haces el piloto, lo sacas, ves cómo te sientes y luego entonces vas integrando cosas nuevas que te permitan ir profesionalizando tu proyecto. Pero si tú de entrada haces toda esta inversión, entonces la presión es doble. La presión es porque hice esta inversión y también es, pero es que no me gusta. Claro, Entonces, en el comienzo también lo que uno busca son tener seguidores. Es que el podcast no es para eso, en verdad. Llega un momento que empiezas a escuchar voces en tu cabeza. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo haces? ¿Te estará escuchando alguien? ¿Vale la pena? ¿Tu mujer se enoja porque te encierras a grabar? Si sigues después de ese momento, es porque es tu vocación y porque constancia, vamos. Mira, yo pienso que cuando yo inicié el podcast, como a todo el mundo, yo me preguntaba, o sea, yo más que preguntarme si alguien lo estaba escuchando, yo entendía que nadie lo iba a escuchar, que es diferente. O sea, yo llegué haciéndolo diciendo: no, es que esto no lo va a escuchar nadie, la gente me va a juzgar, va a decir que quién soy yo para hablar de esto, hay personas más pro haciendo esto y no está haciendo podcast. O sea, yo llegué con esa visión, porque incluso, y por Dios, o sea, es para que vean que no es mentira, que yo vivo mis ansiedades igual que cualquiera. Lo que pasa es que yo acciono independientemente de las acciones, o sea, yo no le hago caso, yo
yo como que las oigo y me molesto y me frustro, pero siempre doy el paso de acción y luego veo qué sucede. Esa es la diferencia, pero yo igual lo siento. Y recuerdo que cuando a mí el podcast nace, porque yo tomé unas asesorías de cara a mi marca personal, pero yo todavía no me decidía a lanzarme. Entonces mis asesores, que fueron, yo tomé asesorías con 4 personas en un periodo de aproximadamente 4 o 5 meses. O sea, como que tomé asesorías con distintas, alguien experto en LinkedIn, alguien experto en marca personal, alguien experto en copywriting y alguien experto pues en estrategia, por así decirlo. Entonces como que me reuní con todas estas personas, tomé asesorías, pagué dinero para entender un poco por dónde era. Y al menos 2 de esas personas me dijeron debería sacar un podcast, pero yo no quería sacar un podcast. Para mí eso fue el acto de mayor valentía que yo he tenido en mucho tiempo, porque era lo más expuesto que yo había hecho, porque salir al aire en una emisora para mí no era tan arriesgado, porque por favor, la emisora era de otra persona, o sea, ¿qué importa? Pero aquí era responsablemente Patricia, está diciendo que ella sabe hablar de algo, porque además de todo es la especialización. O sea, si voy a hablar en un podcast y estoy hablando de oratoria y de locución, entonces estoy diciendo que yo sé de eso, cuando a mí me había funcionado ayudar a otras personas sin responsablemente asumir que yo era experta en eso. Entonces, como que finalmente empiezo el podcast. Y lo que descubrí en el proceso es que el primer episodio yo lo grabé como unas 3 veces. Al final, mentira, yo lo grabé una vez, no me gustó y lo volví a grabar una segunda vez. Y entonces dije, ¿sabes qué? Así se va. Pero el segundo yo lo grabé y fue más, o sea, yo lo sentí más. Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a grabar para mí. Si nadie quiere oírlo, no me importa, lo voy a grabar para mí y ya. Y entonces empecé a grabar para mí. Hacía mi tarea, que ahí va el 1%, hacía mi tarea, ok, vamos a escribirle un copy, le escribimos un copy. Lo ponemos en las redes sociales, lo ponemos en las redes sociales. Lo compartimos en algún grupo, lo compartimos en algún grupo. Pero yo no me obsesioné, porque como yo no pretendía vivir de eso, sino que yo lo estaba haciendo porque yo quería, pues, dar un mensaje y apoyar a personas que necesitaran esta información, entonces como que me concentré en eso. Por eso fue tanta la sorpresa cuando meses después, estamos hablando de que yo empecé en octubre y en junio, mayo finales, junio, por ahí a principios de junio, se realizó el Festival Viva Voz Colombia. Y ahí es donde viene aquello de el trabajo, pues paga. En junio, finales de mayo, principios de junio del 2019, yo voy al Viva Voz Colombia, que fue un festival, o es un festival que se realizó en Colombia, en Bogotá. Y yo tenía una oyente, yo siempre le doy ese crédito, que me descubrió, qué sé yo, en algún momento. Ella se llama Angie Sandoval, y Angie me decía, ay, vi que vas a estar en el festival y no sé cuántos, y como que bueno, ella me encuentra por el podcast, porque ella era consumidora de podcast. Así que ella en el grupo del festival dice, cuando ve que yo entro, señores, yo había subido un episodio y ella lo comparte. Y la creadora del festival me dice, óyeme, pero ¿por qué no te postulas? Yo nunca hasta ese momento me había autopostulado a nada. Por lo tanto, yo no había hecho nunca ese esfuerzo, porque como yo llegué a esta carrera con la visión de que yo no era lo suficientemente buena, porque era fue lo que se me dijo en un momento, yo no era un talento natural y todos estos temas, pues como que hay ciertas cosas donde eso salía, y una de ellas era, no me voy a exponer a estarme proponiendo para ningún premio, porque ¿para qué? Pero la persona que lo creó el premio me dice, o el festival, me dice, se llama Isa Junca, Isa me escribe, me dice, pero ¿por qué no lo postulas? Dije, bueno, está bien, lo voy a postular. Postulo el segundo episodio de mi podcast, tenía más, pero ese fue como en el que en ese momento dije, este es, y lo mandé. Con quienes yo estaba compitiendo, ambos tenían muchísimo más tiempo de experiencia que yo en el mundo del podcasting. Uno es Everardo Camacho, que de hecho es un gran coach y locutor mexicano, es una persona fantástica. El otro es Michael Boom, quien es un excelente colega peruano, quien además es voz de una importante marca de radio en Perú, aparte de su hermosa voz y todo lo demás. Ambos grandes profesionales. Y yo, pues al lado de ellos dos me sentía así, bien pequeñita, chiquitita, allá abajo en el subsuelo. Dije, bueno, no importa, o sea, al final pues estoy aquí. Finalmente,
cuando llamaron mi nombre yo no lo podía creer. Y por ahí anda el video, te lo podría enviar. Yo no lo podía creer porque aparte de que era mi primer premio que me habían nominado, era el primer premio que ganaba, ni siquiera había sido en mi país. Y era por algo, como yo dije en esa recepción del premio, yo decía que lo que más me gustó de recibir ese premio fue que fue por algo que yo lo hice, ni siquiera lo hice por dinero, lo hice por el mero hecho de que yo quería apoyar a otras personas a encontrar las herramientas que en un momento yo no encontré para mí. Entonces, toda esta anécdota es para decirte a ti que estás pensando hacer un podcast del otro lado. Puede ser que tú puedas monetizar tu podcast y que te vaya muy bien, pero salvo que tú tengas una cantidad extraordinaria de seguidores, una comunidad sólida y unos patrocinadores que te apoyen para lo que tú hagas, la meta, por lo menos desde mi perspectiva humilde, es que te enfoques en por qué quieres hacer el podcast y deja que las cosas pasen. Quítale presión al hecho de ganar dinero con el podcast, porque el podcast no es rentable de entrada. No tiene esa condición, salvo, repito, que tú tengas una comunidad ya de muchos seguidores y que las marcas ya te patrocinen y que las bajadas o descargas sean muy recurrentes, pues lo ideal es que tú te diviertas en el proceso, que te des el permiso de explorar, de probar, de ver qué te funciona, por qué te funcionó esto y por qué no, y divertirte. Y la verdad es que a mí, por lo menos, yo primero soy una que no le tengo puesta la opción a mi podcast de que cualquiera pueda colocar publicidad, porque si yo hablo de oratoria y locución y luego aparece ahí algún anuncio que está hablando pues de algo que va en contra de lo que yo estoy pues hablando, entonces como que no hay congruencia y prefiero no arriesgarme. Eso es una cosa. Ojo, eso soy yo. Usted puede hacer lo que usted quiera con su podcast. Y lo otro es que yo tampoco, o sea, mi podcast no es que es viral. Es un podcast que va dirigido a una comunidad muy específica. Pero ¿qué sí me ha traído? Pues me ha traído mucho reconocimiento dentro de la comunidad, lo cual se ha manifestado en que si yo tengo un evento, pues es más fácil para mí exponer ese evento. El año pasado, durante la pandemia, yo creé las masterclasses y desde el inicio de la pandemia prácticamente hasta el final del año pasado, yo estuve haciendo masterclasses sabatino, todos los sábados gratuitamente para toda una comunidad. Y entonces todo esto se exponencia cuando yo tengo este podcast y me convierto en esta persona que de repente ya tiene este respeto. No porque yo sea marca personal, sino que la marca personal, el podcast y cada uno de estos pues elementos que se van sumando a la estrategia, pues entonces convierten a Patricia en esa persona que, bueno, esta persona es seria, le está dando seguimiento a algo, vamos a ver qué está pasando. Y así llego donde ti. Entonces, al final, pienso que todo el mundo tiene derecho a tener una estrategia que le acomode a lo que es su visión. Pero el podcast todavía no es esa herramienta a la que se le saca dinero tan pronto. No quiere decir eso que a ti no te pase, que tú tengas millones de bajadas y que de una vez te empiece y que tengas formas de monetizar, pero date permiso de explorar primero, de jugar un poco, de divertirte en el proceso, de disfrutarlo y quítale un poco de presión al resultado, porque puede ser que te sorprendas con que hay cosas que funcionan mejor, no porque el podcast te dé dinero, sino porque te complementa con otras estrategias y otras herramientas que estás desarrollando. Patricia, yo te agradezco mucho que nos hayas recibido y quiero hablar contigo otra vez más, porque estoy aquí. Cuando tú digas. Estoy aquí anonadado escuchándote. Mira que yo suelo interrumpir a mis entrevistados. Tengo ese mal síndrome. Pero contigo estoy calladito, como se pone mi hijo cada vez que le echo la bronca. Estoy calladito. Te agradezco mucho. Yo creo que es porque yo hablo tanto que no te doy, que no te mira doy que yo soy cancha, igual. que tú interrumpes. Si un día nos ponemos a almorzar juntos, creo que no comeríamos. Pero lo bueno es, Rubén, que ya tenemos nuestros contactos, que no tenemos que esperar al próximo episodio para que nos regalemos, pues, teorizar y filosofar de estos temas, porque siempre se crece mucho cuando uno explora estos pensamientos profundos de por qué esto sí o por qué aquello no. Entonces, te invito a que nos bebamos un café virtual pronto,
que nos demos la oportunidad de acercarnos más, porque me encanta la cara que tienes de dónde saqué a esta, para qué la invité. Entonces quiero Claro que sí. seguirte escandalizando. No, yo te con voy a cada decir, cosa te que voy a te decir diga. un piropo. Cuando conocí tu nombre y me puse a investigar quién eras, llamo a un amigo uruguayo también que vive en República Dominicana. Le digo a Gastón, mi amigo, Gastón, ¿conoces a Patricia Luciano? Me dijo, no tengo la más mínima idea. Mi amigo es muy raro y seguramente no debe tener Netflix, no mira televisión, no escucha. Y le mando un demo tuyo y me dice, claro que sí. Ahora que la escuché, sí, la he escuchado ya muchas veces. O sea que... Lo que pasa es que, pues sí, gracias a Gastón por reconocer mi voz. La verdad es que yo aquí en República Dominicana he tenido la fortuna de ser voz para importantes marcas y proyectos. Y cuando yo era una niña, y bueno, no cuando era una niña, cuando yo empecé mi carrera, que yo sentía que yo no era que no tenía tan claro el camino como otras colegas que ya yo las veía descollando y demás, yo realmente nunca pensé que yo iba a conseguir ser parte de las marcas que hoy he podido trabajar. Y te digo más, hace como 2 semanas, ojalá y yo recordar a dónde leí esto, creo que fue en Instagram, que vi una publicación que decía, ¿te das cuenta de que estás ahora mismo justo en el centro de aquello que soñaste hace 10 años? Y cuando me cayó como ese pensamiento y revisé, dije, wow, sí, o sea, hace 10 años hay cosas que yo no pensaba lograr, que yo no tenía idea de que iba a conseguir, de que no tenía idea incluso de las personas que a lo mejor yo iba a poder conocer o que me iban a apoyar a mí en ciertos procesos. Y sin embargo, ahora lo miro como, wow, como uno a veces no se da cuenta de que el camino, como dice la canción aquella, se hace al andar. Entonces, eso es para mí una de las cosas que más feliz me hacen, que Gastón, sin conocer mi nombre, te puede decir, sí, la he escuchado, porque eso quiere decir que aunque él no sepa quién es la persona, pero el trabajo se está notando. Y eso me conmueve mucho porque la Patricia de hace 10 años no lo hubiese creído, la verdad. Voy a llorar, ¿yo qué? Voy a llorar. Si has llegado hasta aquí, es muy probable que te haya gustado y eso me pone muy, muy feliz. La próxima semana estaremos con un nuevo episodio. Suscríbete para no perderte ninguno. Síguenos en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Hasta pronto. Cada uno con su tema podcast. Un podcast de entrevistas. Locución: César Miravalles.